Joel, acaba de llamar a Anya. Quiere hablar contigo. Julia tardó en reaccionar. Estaba concentrada en su mesa de trabajo, que más parecía el panel de control de una nave espacial. Lámparas, equipos de esterilización y decenas de frascos con esmaltes de colores brillantes ocupaban cada rincón. Con movimientos meticulosos, limpiaba cada fresa con una solución especial y las iba colocando sobre una servilleta blanca e impecable. Era su ritual, un proceso casi meditativo, que apreciaba por la precisión y el orden que le brindaba. En la puerta, Pavel se balanceaba de un pie a otro. Su expresión, a medio camino entre la culpa y la súplica, le era ya demasiado familiar. Siempre que adoptaba esa pose, significaba una cosa: estaba a punto de pedirle un favor que ni él mismo consideraba decente. «Te escucho», dijo Julia sin levantar la vista. El reflejo de la lámpara brilló en el metal del instrumento que sostenía. «Verás. Anya abrirá su salón dentro de 2 semanas. ¿Recuerdas que te lo comenté? El lugar es estupendo, el arreglo ya casi está terminado. Va a quedar precioso». Empezó con entusiasmo, como un vendedor que intenta colocar un producto viejo a un cliente despistado. «Lo recuerdo». «Y bien, pues eso. Hemos estado pensando. Al principio necesitará ayuda para atraer clientas, para crear un poco de expectación. Y te propone trabajar con ella». Julia dejó la última fresa sobre la servilleta y, ahora sí, giró la cabeza hacia él. Su mirada era serena, analítica, como la de un tasador que examina un objeto en busca de imperfecciones ocultas. «¿Trabajar?», repitió con calma. «¿Y me ofrece un espacio equipado, con el nivel que yo exijo? ¿Cuáles son las condiciones?». ¿Qué porcentaje? La incomodidad de Pavel se hizo evidente. Sabía que esas preguntas llegarían, pero no tenía ganas de responderlas. El brillo de entusiasmo en su rostro se apagó, dando paso a una torpe inquietud. Bueno, el sitio sería el mejor, junto a la ventana. Pero, ya sabes, es el inicio, cada moneda cuenta. Ella propone que trabajes un tiempo, solo para darle impulso. 1 par de meses. Nada más, para arrancar. Julia permaneció en silencio. Su rostro no mostraba emoción alguna. Esa pausa suya siempre lo descolocaba. Tenía la sensación de que, en esos segundos, ella desmenuzaba cada una de sus intenciones y descubría lo absurdo de su propuesta. «¿Para arrancar?», repitió lentamente, como degustando la palabra. «¿Quieres decir gratis? Bueno, tampoco gratis», balbuceó, desviando la mirada hacia la esquina de la habitación. «Es ayuda, familia. Traerías a tus clientas, verían lo bonito que es el salón, lo recomendarían. El boca a boca funcionaría. Tú misma dijiste que esa es la mejor publicidad. Ayudarías a tu cuñada a ponerse en marcha y después». «¿Después?», interrumpió Julia con voz fría. «Después Anya contratará a una chica barata para atender a mi clientela ya formada». «¿Es eso lo que quieres decir?». En su tono no había rabia, solo una constatación gélida. «Pasa, esto es una broma». «Claro que no. Julia, se trata de Anya, mi hermana. Somos familia». Julia se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el barrio se cubría con la rutina de una tarde cualquiera. Observaba las luces en los edificios de enfrente y pensaba en todas las noches que había pasado allí, no con su marido, sino en su mesa de trabajo. En los costosos cursos de perfeccionamiento que habían consumido más de un salario suyo. En las madrugadas practicando nuevos diseños hasta que los ojos le ardían, en los miles de mensajes intercambiados con clientas, en aprender sus historias, los nombres de sus hijos y hasta las mascotas de cada una. Su base de clientas no era una simple lista de números telefónicos. Era el fruto de 6 años de vida, un capital levantado con sus manos, con su vista, con su espalda. «Pasa», dijo al volverse hacia él. Su voz era tranquila, pero tan afilada como un cristal quebrándose en medio del silencio. «Quiero que entiendas muy bien lo que estás pidiendo. No es ayuda familiar. Es una invitación a regalar 6 años de mi trabajo. A entregarle a otra persona el negocio que construí. Pieza por pieza. Tu hermana quiere todo de inmediato, y además, gratis. Yo no empecé así. Trabajé en un rincón alquilado, hasta la medianoche, gastando mis últimos ahorros en materiales y aprendiendo sin descanso.
Nadie vino a ofrecerme nada para arrancar. Hazle saber a Anja que no voy a trabajar en su salón, ni por porcentaje, ni mucho menos gratis. Mis clientas son mías. Y el tema está cerrado. Pavel quedó helado. No esperaba un rechazo tan seco, tan lógico, tan irrefutable. Había calculado discusiones, negociaciones, quizá un capricho femenino. Pero se estrelló contra un muro de razón impenetrable. Su rostro se tiñó de rojo. Una sonrisa servil se deslizó y dejó al descubierto una expresión dura y obstinada. Ya no era un suplicante, se había transformado en acosador. Tema cerrado, dijo, dando un paso hacia ella, invadiendo su espacio junto a la ventana. Su voz se volvió grave y cortante. ¿Lo dices así, como si hablara de comprar pan? Replicó. Es mi hermana Julia. Mi sangre. Y tú te comportas como si te hubieran ofrecido lavar los suelos del servicio de la estación. Casi que la comparación es exacta. Su calma lo sacaba de quicio aún más. En ambos casos es trabajo no remunerado, y yo no firmé para eso. Que Anja sea tu hermana no convierte su proyecto comercial en una fiesta familiar en la que yo tenga que hacer de payasa gratis. Sus fosas nasales se ensancharon. La miraba con una hostilidad abierta, como si viera a una desconocida que había ocupado el lugar de su esposa. Simplemente no quieres ayudar. Te da pena gastar. El dinero para ti vale más que las personas. Siempre lo supe. Te sientas aquí con tus tarritos como un Koschei sobre su tesoro, temiendo gastar una miserable moneda que no sea para ti. Algo dentro de ella hizo clic. Su fría tranquilidad se agrietó, no brotó un grito, sino una furia helada y afilada como una navaja. Se enderezó y clavó en él una mirada tan intensa que él retrocedió medio paso sin darse cuenta. ¿Y desde cuándo asumiste que voy a trabajar gratis en el salón de tu hermana? Demandó. ¿Por qué es tu pariente? Para mí ella no es nadie. No voy a mandar a mis clientas a su lugar. Que se haga un nombre por su propia cuenta, como yo lo hice, ¿así que eso dices? Balbuceó él, fuera de sí. ¿No entiendes que es mi hermana? La hermana de tu marido. Simplemente la hermana de mi marido, una extraña que quiere meter la mano en mi bolsillo y robar mi trabajo, mi tiempo y mi dinero, que yo no ganaré mientras entretenga a sus amigas, contestó ella. Para ti es familiar, para mí, una descarada que decidió construir un negocio a costa del esfuerzo ajeno. No tienes derecho a hablar así de mi hermana, explotó él. Tengo derecho a llamar a las cosas por su nombre, replicó ella. Sin quebrarse pero con la voz más fuerte. Hablemos de familia, pasa. Si tanto te gusta esa palabra, ¿dónde estaba la hermanita de Anja cuando ahorrábamos para este piso, cuando yo trabajaba en 2 empleos y tú llevabas 3 meses sin proyecto? ¿Acaso llamó alguna vez y dijo, ¿necesitáis dinero? ¿Llevamos comida? No. Vino a la inauguración con una botella de champán barato y comentó que nuestros papeles pintados eran de mal gusto. Cada frase le golpeaba el punto más sensible, su capacidad económica, la santidad de sus lazos. Quiso replicar, pero no halló palabras, todo era cierto. ¿Dónde estuvo tu familia cuando necesitaba una operación de los ojos? Continuó ella. Esta trabajito sentada con tarros me dejó la vista en -5. Yo misma pagué esa operación. ¿Y cuándo compramos el coche a crédito? ¿Pidió Anja hacerse garante? No. Lo único que pidió fue que la lleváramos a ella y a sus amigas por la ciudad de noche, porque, claro, Julia ya tiene ruedas. Tu familia aparece solo cuando necesitan algo, cuando pueden sacar partido gratis. Él permaneció atónito ante ese aluvión de verdades. Su mundo, donde la familia era algo intocable y luminoso, se desmoronaba bajo los golpes de su memoria implacable. No es así. Exageras, murmuró, pero sonó patético e inverosímil. No exagero. Simplemente hago cuentas. A diferencia de ti y de tu hermana. Ella valoró que mi experiencia de 6 años, mi base de 300 clientas y mi nombre valen 0 rublos 0 copex. Solo porque tuve la imprudencia de casarme con su hermano. Pues que le quede claro, se equivocó de pleno. Mi trabajo tiene mucho valor, y para ella es invaluable porque jamás lo recibirá. Él, atrapado por la precisión de sus recuerdos, ya no podía sostener la coartada de la familia inmutable. Su mundo se hacía añicos otra vez,
como si las piezas de su orgullo masculino se quebraran una a una bajo la lógica despiadada de ella. Incapaz de disputar los hechos, atacó la persona. ¿Te acuerdas de todo? Escupió. De verdad, cada detalle, cada copec, respondió ella. Vives con una calculadora en la cabeza en vez de con el corazón. Para ti no existe la ayuda desinteresada, todo es trato, tú me das, yo te doy. ¿Así se vive? ¿Eso es una familia? Sí, pasa, lo recuerdo todo. Mi memoria es profesional. Su voz resonó fría como acero. Sé qué tono de rojo prefiere cada una de mis 200 clientas, dijo. Y recuerdo cada vez que tus parientes intentaron subirse a mi cuello. Y sí, yo creo que una familia significa apoyarse mutuamente, no cuando uno se limita a drenar los recursos del otro, disfrazándolo con palabras bonitas. ¿Recursos?, replicó él casi gritando, agitando los brazos. Hablas como un robot, necesitaba arrancarla de ese equilibrio gélido. Obligarla a equivocarse, a perder los estribos, a alzar la voz, para luego culparla de histeria. No tienes nada de humano, ni una chispa de calor. Mi hermana solo pidió ayuda, y tú armaste un juicio. En ese instante, en pleno clímax de su arenga acosadora, el teléfono sonó estridente en el bolsillo de sus jeans. Fue como el gong que anuncia el inicio de un nuevo asalto. Pavel se quedó callado apenas un segundo y, acto seguido, una sonrisa triunfal y venenosa se dibujó en su rostro. Sacó el móvil, vio en la pantalla el nombre Anechka y se lo mostró a Julia como si exhibiera una prueba irrefutable. Aquí está, dijo con desafío. Ahora lo resolveremos. Todos juntos. Como una familia, sin esperar respuesta, contestó la llamada y, con un gesto ostentoso, activó el altavoz. Lo hizo como un jugador que arroja su último as bajo la manga, convencido de la victoria. Colocó el teléfono sobre la mesa de centro, y la habitación se llenó con la voz caprichosa y exigente de su hermana. Paz, ¿qué pasa? ¿Hablaste con ella? ¿Aceptó? Tengo que armar el horario, las chicas de administración ya me lo están pidiendo. El tono de Anya dejaba claro que el asunto estaba decidido, y solo faltaban detalles menores. Pavel miró a su esposa con gesto de triunfo, como diciendo, ¿lo ves? Ahora tendrás que responder, y no solo a mí, Anya, espera. Julia está aquí. Todavía tiene dudas, dijo él, adoptando el papel de pacificador sereno que busca reconciliar a dos mujeres irracionales. ¿Dudas?, replicó su hermana con incredulidad teñida de irritación. El altavoz transmitía cada matiz de su arrogancia. Julia, ¿de qué te haces la difícil? Contaba contigo. ¿Tan complicado es ayudar a la familia en los comienzos? Son apenas un par de meses. Hay gente que se ayuda durante años, y tú, la voz de Anya seguía sonando de fondo, segura, caprichosa, demandante. Pero Julia ya no la escuchaba. El mundo entero se redujo a la pantalla de su propio teléfono, que sostenía firmemente entre sus manos. Pavel la observaba. Su rostro aún mostraba esa confianza soberbia, convencido de que ella cedería. Estaba seguro de que abriría el calendario, empezaría a balbucear excusas, y él, magnánimo, le permitiría salvar la cara pactando con su hermana condiciones más cómodas. Esperaba su rendición, pero Julia no abrió el calendario. Con un movimiento preciso, casi automático, deslizó la notificación y tocó la aplicación verde de mensajería, su territorio, su fortaleza. Allí estaban todos sus chats de trabajo. Pavel frunció el ceño. Reconocía bien ese icono. Lo había visto cientos de veces, cuando Julia, hasta altas horas de la noche, respondía a clientas, cerraba citas y organizaba diseños. Paz, ¿me oyes? ¿Por qué guardas silencio? Se impacientó Anya desde el altavoz. Dile que también le conviene, que es publicidad para ella. Trabajará en un sitio nuevo y bonito, no en esa cueva nuestra. Hasta le hago un favor, Pavel asintió maquinalmente, sin apartar los ojos de su esposa. Algo en su expresión concentrada, en el modo en que sus dedos volaban sobre la pantalla, lo inquietó. Aquello no era buscar excusas, era prepararse para la batalla. Julia había abierto su grupo más importante, las Unitas de Julia. Más de 200 clientas fieles, que se apuntaban con 2 meses de antelación, que aguardaban su regreso de vacaciones y le confiaban no solo sus manos,
sino también sus secretos. Ese era su tesoro, su ejército, su reputación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Pavel, ahora con otro tono, sin rastro de superioridad. En su voz solo quedaba el presentimiento viscoso de la catástrofe. Dio un paso hacia ella, intentando ver la pantalla, pero Julia sostenía el móvil de modo que él no alcanzara a mirar. ¿Te quedaste sorda, Julia?, saltó de nuevo la voz de Anya, ahora abiertamente insolente. Estoy hablando contigo. Necesito tu respuesta ya. No tengo tiempo para tus caprichos. Julia no le prestó atención. Sus dedos se deslizaban con firmeza por el teclado. No dudaba, no buscaba palabras, sabía exactamente lo que escribía. Cada pulsación era un golpe certero. Pavel contemplaba la escena, fascinado y aterrado a la vez. En el rostro de su mujer, hasta entonces una máscara imperturbable, se dibujaba por fin una nueva expresión, un destello de helada y vengativa satisfacción. Ella no estaba simplemente escribiendo un mensaje, estaba cargando un arma. Julia, te pregunto, ¿qué estás haciendo?, casi gritó él, sintiendo como la situación se le escapaba de las manos a una velocidad aterradora. Extendió la mano para arrebatarle el teléfono, pero ella hizo un movimiento tan sutil como preciso, y su intento atrapó únicamente el vacío. Terminó de escribir. Durante unos segundos, su dedo permaneció suspendido sobre la pantalla, justo encima del botón de enviar. Fue la más larga de todas las eternidades en la vida de Pavel. Entonces, ella alzó la mirada. En sus ojos brillaba un fuego frío, peligroso y burlón. Ya no era la víctima acorralada. Era la depredadora que llevaba demasiado tiempo fingiendo ser presa, a punto de dar la mordida mortal. Uso mi base de clientas, murmuró con voz baja, pero tan contundente que resonó en la habitación más que los gritos de la hermana de él desde el altavoz. Se detuvo un instante, saboreando la expresión de puro terror en el rostro de su marido, como pedían. Para promocionar, y con una sonrisa apenas esbozada, casi cruel, pulsó el círculo azul con la flecha. Sonó un leve zumbido de mensaje enviado. Pero en los oídos de Pavel, aquel sonido equivalía a un disparo. Todo estaba hecho. Irreversible, quedó paralizado. Su mente intentaba procesar lo ocurrido, pero se negaba a aceptar la verdad. Todavía veía frente a él a la mujer que había considerado predecible, manejable. No a este estratega implacable que acababa de quemar todos los puentes con un solo toque de pantalla. Pasa, ¿dónde te metiste? ¿Esto qué es, una broma? La voz de Anya en el teléfono sonaba cada vez más irritada. Ella aún no comprendía que acababa de convertirse en protagonista de una catástrofe que ella misma había provocado. Julia giró la pantalla del móvil hacia su esposo. Lo sostuvo con mano firme, como un juez que exhibe una prueba irrefutable. Pavel no quería mirar. Pero no pudo apartar los ojos. En la parte superior del chat titulado Uñitas de Julia estaba el último mensaje enviado. Chicas, atención. En la ciudad se inaugura un nuevo salón de mi cuñada. Dirección tal. No lo recomiendo en absoluto. Allí solo valoran los lazos de sangre, no el trabajo de los profesionales. La calidad es la esperada. Pavel sintió cómo se le cortaba la respiración. Aquel texto breve era una sentencia letal. Podía ver, casi físicamente, cómo el futuro del salón de su hermana se derrumbaba. No era un simple rechazo, era una ejecución pública de su reputación. La antirreseña más devastadora, lanzada en el canal más eficaz, el boca a boca de las clientas fieles de Julia, que confiaban en cada una de sus palabras. Él veía a esas 200, casi 300 mujeres leyendo, reenviando a sus amigas, escribiendo en sus propios chats. El nombre de su hermana, que aún no había nacido como marca, se convertía en sinónimo de amiguismo y falta de profesionalidad. De pronto, la pantalla cobró vida. Aparecieron notificaciones en cascada. 1, 2, 3. Pequeños banners con avatares y primeras frases. Julia, qué fuerte, menos mal que avisaste. Justo pensaba darme una vuelta. Tachado de la lista, el teléfono vibraba en sus manos. Inundado de corazones, llamitas, emojis de advertencia. Era como si una grieta en una presa empezara a dejar escapar agua, hasta transformarse en un torrente imposible de contener. Tú. Balbuceó Pavel, ronco, incapaz de pronunciar más.
Miraba alternativamente el rostro sereno de su esposa y la pantalla convertida en verdugo. El horror se mezclaba con una comprensión tardía y desgarradora. Él mismo había puesto ese arma en sus manos. Él mismo la había empujado hasta esa decisión, con su presión, sus reproches, sus exigencias. Era cómplice. Pavel, ¿qué pasa allí? No entiendo nada. El tono de Anya subió hasta un chillido agudo. Había escuchado su respiración rota y entendió que algo grave ocurría. Julia bajó lentamente el teléfono y clavó en él una mirada limpia, fría, sin un atisbo de emoción. No había triunfo ni rabia, ni siquiera justificación, solo constatación. ¿Qué hice? Respondió a la pregunta que él no se atrevía a formular. Nada especial. Solo ayudé a tu hermana. Le ayudé a hacerse un nombre, como me pediste. Ahora su salón será famoso. Antes de que él pudiera reaccionar, guardó el móvil en el bolsillo de sus pantalones de estar por casa. El flujo de notificaciones no cesaba, y la vibración resonaba contra su cadera como el tic-tac de una bomba a punto de estallar. Pavel se quedó de pie en medio de la sala, destruido, reducido a cenizas. Veía a una mujer que jamás había conocido. Escuchaba los gritos histéricos de su hermana desde el altavoz abandonado en la mesa. Y en su memoria se grababa aquella pantalla que extendía, como una ola, un veredicto demoledor por toda la ciudad. Era el final. No de una discusión. El final de todo lo que él llamaba familia, en la aplastante quietud, rota únicamente por los chillidos de Anya y la vibración sorda en el bolsillo de Julia, comprendió que no había marcha atrás. Nunca. Si esta historia te ha gustado, suscríbete para no perderte los próximos relatos llenos de emociones. Y no olvides dejar tu comentario, siempre nos interesa conocer tu opinión.